Muy buenos días, compañeros y compañeras de afición, miembros del canal y de la World Bonsai University. Hoy vamos a haceros un pequeño vídeo introductorio a los algarrobos, a la especie concretamente Ceratonia siliqua. Hago hincapié en la especie porque en otras partes del mundo, y esta escuela es a nivel mundial, se le llama algarroba o algarrobo a otro tipo de árboles, ¿vale? Entonces, hacemos hincapié que esta es la especie Ceratonia siliqua, una especie endémica del Mediterráneo, ¿vale? Vamos a hablar de ella en tres diferentes métodos de cultivo, de los cuales suelen tener bastante polémicas, porque en unos sitios vais a leer que es imposible y en otros vais a leer que no. Vamos a explicar un poco por qué todos tienen razón en parte, ¿vale? Y es muy sencillo. Vamos a empezar hablando un poco, como siempre os digo, de la especie. Cuando vamos a trabajar con una especie nueva o rara que no conocemos, tenemos que indagar, ¿vale? Es muy importante la parte botánica siempre dentro de nuestra afición. Recordemos que estamos tratando con plantas, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a la información de... Estoy quitándome las hierbas mientras. Sí, por eso me veis que no paro. Nos vamos a la información que podamos encontrar siempre que podamos en libros, ¿vale? Si queréis puedo recomendar algunos de botánica sobre nuestra especie. Nos vamos a ir a Ceratonia siliqua y vamos a encontrar pues que es una especie de crecimiento lento. Vamos a ver el cultivo en semilla. Es una especie, digamos, dioica y no, ¿vale? Dioica significa que tiene pies masculinos y pies femeninos, árboles masculinos y árboles femeninos, y monoica significa que en un mismo pie hay flores masculinas y femeninas. Bueno, pues el algarrobo tiene las tres cosas. Tenemos pies masculinos, pies femeninos y pies hermafrodita. Hermafrodita quiere decir que una flor tiene la macho y la hembra. A ver si puedo ir a haceros fotos porque tengo pies de los tres tipos en el suelo en cultivo y os enseño los tres tipos de flores, que además ahora es la época, ¿vale? Entonces nada más que por la flor ya podemos diferenciarlo. Es un árbol de crecimiento muy lento incluso en suelo, ¿vale? De tal forma que este pequeñajo que veis aquí ha estado en suelo 9 años y lleva uno en maceta, tiene 10 años esta pequeña patatita, ¿vale? La hoja, veis, es muy pequeña, aún así es grande todavía para su tamaño, pero es pequeña, ¿vale? La hoja del algarrobo es paripinnada. ¿Qué quiere decir que es paripinnada? Recordemos, si en algún vídeo lo hemos hablado ya, que la pinna es una hoja compuesta, ¿vale? Y dentro de la hoja compuesta, la punta, la pinna, puede ser paripinnada o imparipinnada. Paripinnada es que termina en par, imparipinnada que termina, pues, impar, o sea, en uno. ¿Qué ocurre? Que es paripinnada, termina en dos, ¿vale? Cuando vamos trabajando con ella reduciendo, alguna nos puede salir imparipinnada, pero por lo general es paripinnada. Es una hoja compuesta que en la forma de la naturaleza llega a medir hasta 20 centímetros, ¿vale? Es una señora hoja, entonces reducirla, y más siendo compuesta, pues cuesta mucho trabajo. Vamos a conseguirlo, como veis aquí, por eso me traído el ejemplo del de semilla, ¿vale? Cultivado en suelo, pero despacito y con buena letra, y sobre todo, como siempre hablamos, con técnica y cultivo. Es muy importante el cultivo, ¿vale? Hay que trabajar con el vigor del árbol. Vamos a hablar un poco del cultivo y luego ya vamos a lo que importa de este capítulo, que es algarrobo desde estaca o algarrobo desde acodo, ¿se puede o no se puede? Lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a hablar un poco del cultivo. El algarrobo es un árbol que es de cultivo de secano, pero no quiere decir que no quiera agua, ¿vale? Nada más fuera de lugar. El algarrobo en un cauce de un río crece 80 veces más rápido que en un terreno de secano. Lo que pasa es que es muy rústico, muy duro, tiene la cera que protege la hoja, es muy resistente, ¿vale? Y las sustancias de su hoja, ¿vale? No solo tiene clorofila, tiene xantosilas en muy alta cantidad para el tema de la oxidación y demás, le hace defenderse muy bien con el calor. De hecho, hasta tal punto de que el algarrobo, cuando más fuerte crece, es cuando los demás empiezan a frenarse, en pleno verano. Cuando el olivo empieza a rizar las hojas para arriba, el algarrobo empieza a brotar fuerte, de un tono rojizo precioso y muy bonito. Y diréis, ¿cómo hace eso sin agua? Tiene agua, lo que pasa es que se la busca, ¿vale? Él se busca sus habichuelas, tiene raíces muy potentes, como puede hacer el Ficus carica, una higuera, ¿vale? Como hace la mayoría de especies endémicas de la región mediterránea, de la península ibérica, del sur de España, por así decirlo, ¿vale? Que se tienen que buscar las habichuelas para buscar el agua, porque por ejemplo ahora llevamos 2 años de sequía en los que no ha llovido. ¿Cómo sobreviven? Tienen sus medios, ¿vale? Entonces, hablando un poco de eso,
preveemos que su mejor época de cultivo es el verano, ¿no? Cuando más tiran, más fuerte y más se ponen, pero se empiezan a trabajar antes. En recuperación llamadora se tiende a decir que el algarrobo se recupera en agosto, junio, julio, agosto, a finales de agosto, septiembre. Se puede recuperar en la segunda quincena del verano, digamos, la segunda mitad del verano, donde empieza a menguar el verano para ir preparándose para el otoño, pero esos algarrobos nunca van a agarrar fuerte hasta que no vuelva a llegar la primavera. Van a sobrevivir, son súper duros y pueden aguantar incluso hasta 3 años, igual que una conífera, sin ninguna raíz, con sus brotecitos. Pero no va a enraizar hasta la próxima primavera como es debido, con fuerza. Solo va a gastar energía. ¿Qué ocurre? Que la mejor época entonces para hacer un llamadori o un trasplante o recuperación, un cultivo en suelo, siempre voy a decir lo mismo, es febrero o marzo, ¿vale? Depende de tu zona. Allí en la costa, donde yo estaba antes, era febrero. Donde estoy ahora es más entrando en marzo. Varía un mes de diferencia y estoy a 20 kilómetros nada más, pero ahora estoy más un poco cerca de la montaña. Entonces dependerá mucho de dónde te ubiques, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que empiece el calorcito fuerte, de día. Tenemos que tener una máxima muy potente, donde si lo de folio va a brotar. Si lo de folio y no brota es porque esa época no es buena. Podéis hacerlo de prueba. Va a brotar cuando llegue la época, va a tardar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y esa época será la que sabéis que es la idónea en vuestra zona para trasplantar, ¿vale? Podemos hacerle varios trabajos de pinzados y de foliados a lo largo del año, pero en periodos de tiempo muy cortos, porque tiende a tener las brotaciones muy cercanas, ¿vale? En cuanto él deja de brotar de forma natural, tenemos que parar y dejarlo reposar, para no debilitarlo. Si no, seguirá brotando si lo defoliamos, evidentemente, tardará un poquito más, pero se frenará. De hecho, mirad este que está brotando ahora y ya no es época de que estén brotando. Este ya lleva parado 2 semanas y este se paró la semana pasada. Tienen sus diferencias cada uno está más fuerte que otro y sobre todo la procedencia. ¿De dónde procede cada uno? Pues os lo voy a explicar. Este es de semilla, como ya he dicho, 9 años en suelo y uno en maceta. Lleva solo uno en maceta en el que hemos sacado toda la ramificación. Lo más importante ha sido recuperar las raíces, ¿vale? Este otro que veis aquí, estilo bungeing, es una estaca. ¿Se pueden hacer estacas de algarrobo? Sí, se pueden hacer estacas. En general, la mejor parte del algarrobo para hacer una estaca, para que agarre rápido, es una raíz. Esto es una estaca de una raíz, ¿vale? ¿Se puede hacer estacas de ramas? Sí, ahora explicaremos cómo, cuándo y por qué, ¿vale? Este de aquí es un acodo aéreo. ¿Se pueden hacer acodos aéreos de algarrobo? Sí, ¿cómo, cuándo y por qué? Ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? En principio, vamos a hablar por fechas. Estacas, igual que los trasplantes, febrero, marzo, más bien marzo, o sea, a finales de primavera, para que os hagáis una idea. Hacemos la estaca y lo metemos si podemos en un invernadero. Necesitamos que nuestra estaca de algarrobo, al contrario que un acebuche, tenga algo de claridad desde el día 1, porque lo primero que va a hacer es brotar fuerte. Y esa brotación juvenil, cuando madure, va a hacer que emita raíces. Si no conseguimos que madure esa brotación juvenil, no va a emitir raíces. Esa brotación va a crear las fitohormonas que no tiene almacenadas. Tiene muchas reservas, pero no tiene fitohormonas almacenadas y necesitaremos que las cree. En tema acodo, lo haremos cuando la primera brotación del año ha madurado, como siempre con todas las especies. En mi caso, este acodo lo hice en marzo y tocaba hacerlo en mayo. ¿Por qué toca en mayo? Lo ideal es hacer el acodo en mayo, que es cuando ya ha brotado por primera vez, depende de tu zona. Ojo, recordemos que en algunas zonas, como ya he dicho, no brota fuerte hasta agosto, pero lo ideal es que la primera metida, que la hará en abril, mayo, marzo si estáis allá abajo, sea cuando hagáis el acodo para que empiece a crear el callo, y esas raíces empieza a crearlas en agosto cuando ha pegado el estirón fuerte desde ese callo, que eso no es otra cosa que un cúmulo de reservas y de fitohormonas traducido en un cúmulo de células madres de cambium, ¿vale? El cambium está ahí acumulándose, creando un callo de cicatrización que está en una posición en la que no sabe a qué cambiar, por eso se llama cambium. No sabe si cambiar a corteza, si cambiar a células para emitir raíz, no sabe si cambiar a célula para emitir una rama, y está ahí. En cuanto tenga esa humedad, ese calorcito que llega en agosto y empieza a crecer fuerte, el árbol lo que va a reclamar ahí son raíces. Entonces, ese será el punto idóneo para hacer el acodo. Pero he hecho acodos y estacas de algarrobo y nunca me han salido. ¿Por qué?
Muy sencillo. Nos vamos al primer paso, que es el más importante y el que he dicho. Nos vamos a la fisiología, la fisionomía y al aspecto biológico de nuestra especie, por eso hay que indagar. Como ya hemos dicho, hay pies masculinos, pies femeninos y también hay pies hermafroditas. Bueno, pues esto, en esta especie y en muchas otras, en general, en las especies de mayor dificultad de enraizamiento, va a influir muchísimo. También influye, por supuesto, en la edad del árbol, como por ejemplo en los pinos influye muchísimo, ¿vale? A la hora de esquejarlos. En este caso, influye también la edad del árbol, pero lo que más influye, y lo acabo de explicar, es si es macho, si es hembra o si es hermafrodita. Hasta tal punto, ¿vale? Y esto es muy importante, que si el pie es macho, y ojo, a mí me gustan más los algarrobos machos por la floración, hay una especie autóctona que la floración es roja a lo largo de todo el tronco, es increíble, es una pasada, es de los árboles más bonitos, pero es macho. Los árboles machos, la probabilidad desciende casi de un 100% a la hora de esquejar, y a la hora de acodar desciende muchísimo, y el tiempo varía desde 6 meses que tarda un algarrobo hembra en acodar perfectamente a 2-3 años. Podemos llegar a tener 3 años un acodo en un algarrobo macho y que ese algarrobo en el acodo tenga un callo increíble, pero no emita raíces. ¿Por qué? Por tema de hormonas, como acabamos de explicar, ¿vale? Sin embargo, un algarrobo hembra se puede esquejar con mucha facilidad, tanto en raíces como en ramas. El algarrobo macho en ramas, olvidaros, sobre todo si son viejos. En raíces sí que se podría, pero también cuesta trabajo que en raíces, ¿vale? Y en hembras, sin problema ninguno. Las estacas van fatal, pero se pueden conseguir con invernaderos, como ya he explicado antes, ¿vale? Sin sol directo, con mucha claridad y muchísima humedad, un 90%, un 100%. Y en acodos, con mucha facilidad, entre 6 y 8 meses tenéis vuestro acodo separado, como es el caso de este de aquí, ¿vale? La mejor opción siempre va a ser la más rápida, el acodo, sobre todo si encontráis algo espectacular. En raíces va a ser más fácil que encontréis cosas espectaculares, ya que los algarrobos no se retuercen, pero las raíces sí, ¿vale? Podéis acodar una raíz, enraizará entre 3 y 5 meses, cortáis y tardará un poquito, rebrotará del corte y tendréis, fusionando las dos técnicas, un algarrobo espectacular, con movimientos que nunca se han visto en la especie, ¿vale? Que no tenéis paciencia, os vais a una rama fea como esta, una V, y la vamos a trabajar en doble tronco, ¿vale? En padre e hijo más bien, porque salen los dos de la misma base. ¿Queréis hacerlo bien hecho? Os vais de semilla. El algarrobo de semilla, aunque es de las especies más lentas, es de las más agradecidas, sobre todo a la hora de reducir la hoja. Le pasa como al Ficus carica. Desde semillas, si lo vais controlando, van a tener la hoja muy pequeña, y además con el estrés vais a ir recordándole que la hoja no se puede ir de madre, porque esa hoja grande la va a perder, y lo vais a ir entrenando, ¿vale? Entonces, a mi gusto, lo mejor en algarrobo de semilla. Lo segundo mejor y más práctico, acodo aéreo, ¿vale? Lo más bonito que vais a conseguir, estacas de raíz, siempre en ejemplares hembra. Lo bueno, que en las exposiciones y demás nos gusta ver mucho el fruto, por lo cual si nos vamos a una hembra vamos a tener bastante probabilidad de algarrobas. Y diréis, bueno, ¿y el hermafrodita? ¿Qué pasa con él? Bueno, pues resulta que el hermafrodita se acerca más al macho que a la hembra. Podéis sacarlo de acodo con bastante facilidad, pero de estacas olvidadlos, y además os va a dar más problemas que un algarrobo hembra, ¿vale? Entonces, lo ideal, siempre buscar un pie femenino. Antes de acodar, esperad a esta época, miráis las flores que están ahora, estamos en octubre, ¿vale? Pues ahora mismo están cargados de flores, y lo dicho. Vamos a ver qué vamos a trabajar con estos en el próximo capítulo. Vamos a trabajar que lo voy a defoliar. El trabajo, ojo, lo ideal es hacerlo en las épocas, como ya he dicho, de calor, pero como este está brotando ahora fuerte, aunque estemos en otoño, camino del invierno, pues lo vamos a frenar un poquito y a seleccionar las ramas, para que crezcan las ramas que queremos. Las ramas que queremos seleccionar no las vamos a pinzar, las vamos a dejar largas para que engorden, y en primavera pegarle el tajo. Este en concreto ya ha sido trabajado este año en ramificación, aunque de raíces todavía está pobre, pero como ya os he dicho, arriba crece bastante rápido porque tiene muchas reservas, abajo es donde le cuesta más. Pues no se va a tocar más,
y todos estos chupones que sobran y demás que ya han madurado van a crear el pan de raíces que están creándolo ahora en otoño, ¿vale? De hecho ya tiene algunas raicillas saliendo por debajo. Y este pequeñajo se va a quedar quieto hasta el año que viene, que se empieza a mover. Se ha quedado parado y parado se va a quedar. ¿Podemos defoliarlo? Sí, no lo vamos a hacer porque seguramente nos secaría alguna rama, ¿vale? El árbol está fuerte, pero no lo suficiente, eso nos lo va diciendo ellos. Entonces lo que vamos a hacer es vigilar los 2 alambres que tiene puesto, ¿vale? Solo tiene 2. Si se empiezan a clavar los quitamos, si no, se van a mantener puestos hasta que se empiecen a clavar para que mantenga su forma. Y luego ya pinzado, pinzado y a mantener la copita. Trabajar la madera muerta, darle con el líquido de yin y buscar una macetita, seguramente si no el año que viene el siguiente. Como son de crecimiento lento, sobre todo en raíces, vamos a esperar de 3 a 5 años para sus trasplantes, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos trabajando arriba. Si no trabajamos arriba, abajo va muy rápido y echa raíces muy gordas con facilidad. Así que dicho esto, yo creo que es una clase muy importante de introducción a los algarrobos, ¿vale? El próximo episodio, como ya os he dicho, va a ser el trabajo de estos dos, que va a ser... Bueno, que va a ser algo cortito, pero que hay que hacerlo. Entonces tendréis un capitulillo de 5 o 10 minutos, lo que dure, en el que vamos a hacer selección y trabajo de este pequeñajo para hacer un árbol bastante chulo con una porquería de apodo, como podéis ver, una porquería de material. Dicho esto, espero que os haya gustado este capítulo de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.